Espero que este sea un culto en el cual las respuestas de Dios sean reveladas a nuestras vidas. Las respuestas para nuestros problemas se nos son dadas para que seamos testigos del poder del Evangelio. Espero que este sea un tiempo precioso en el cual podamos recibir estas respuestas. El Señor fue afligido con todo sufrimiento y esto nos causa dolor, pero nos sentimos muy agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Y como la letra del himno que acabamos de cantar, nosotros podemos soportar las situaciones que se levanten en nuestras vidas porque el Señor ya lo dio todo por nosotros. Cuando decimos que el Señor sufrió en nuestro lugar, debemos conectarlo de tal manera a nuestras vidas que se vuelva la autoridad para nosotros que somos pueblo de Dios. Espero que este sea un tiempo en el que podamos recibir esta gracia de Dios, este pacto de Dios para nuestras vidas. Si nosotros pensamos en algo, podemos llegar a tener una imagen de eso que pensamos en nuestras mentes. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un plan y pensamos en el plan, podemos en nuestras mentes tener una imagen del siguiente paso que debemos tomar. No hay mayor bendición que tener un plan de vida basado en la palabra de Dios. Todas las figuras bíblicas vivieron de esta manera, vivieron de acuerdo a la palabra de Dios que estaba en sus corazones. Sin excepción, la palabra que estas personas recibieron fueron lo que produjeron en ellos una obra maestra de Dios. Esa palabra que ellos recibieron fue lo que ellos proclamaron en sus campos. Todos nosotros deberíamos anhelar vivir de esta manera. La semana pasada pudimos ver una imagen de cómo es que los discípulos estaban organizados bajo el liderazgo del apóstol Pablo. Vemos que él convocó a algunos de ellos diciéndoles vengan pronto. También hubieron discípulos que él mencionó por nombre para que Timoteo tuviese cuidado. También se mencionó a otros discípulos que fueron enviados por el apóstol Pablo a otros lugares, a otros que habían quedado enfermos en cierto lugar. Incluso se registró que ninguno de los discípulos que estuvieron en el primer viaje misionero del apóstol Pablo permaneció con él en su juicio. Todas estas situaciones de los discípulos quedaron registradas en el pasaje bíblico de la semana pasada, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Todos estos detalles acerca de fracasos y éxitos quedaron registrados. Es un registro muy importante que nos muestra a detalle, nos muestra en detalle el proceso para poder conquistar a Roma con el Evangelio. Creo que por lo menos nosotros debemos tomar esa porción de la Escritura como una referencia muy importante para que nosotros también podamos conquistar nuestra región con el Evangelio. Vemos que la persona que estuvo en el centro de todo y quien estuvo guiando y liderando a los discípulos fue el apóstol Pablo. El método de la evangelización mundial del apóstol Pablo consistió en esa habilidad de liderar a los discípulos. La semana pasada, en la escritura, pudimos confirmar una vez más cuán importante es recibir entrenamiento para comprender la evangelización mundial. El libro de los Hechos es ese registro de cada evento que sucedió en este proceso de evangelización mundial.
Pero en el pasaje de la semana pasada, que fue 2 de Timoteo capítulo 4, podemos ver unos detalles tan importantes para que nosotros también podamos tener una imagen amplia, para que nosotros podamos comprender esa imagen a grandes rasgos de cómo el evangelismo debe tomar lugar, o las situaciones que toman lugar cuando se lleva a cabo la evangelización mundial. Este capítulo, el capítulo 4 de 2 de Timoteo, pasa a ser entonces ese registro importante que nos muestra cómo llevar a cabo la evangelización mundial. Si la palabra de Dios entra en nosotros y se vuelve una imagen en nosotros, si se vuelve el pacto de Dios en nuestras vidas, esto será lo que se vuelva inquebrantable en nuestra vida. Y a medida que pase el tiempo, seremos capaces de orar aferrados al pacto, orar por nuestros campos, de tal manera que nosotros seamos esas torres de Dios en nuestros campos. Y la imagen que Dios plasme en nuestras mentes y en nuestros corazones tomará lugar y nadie podrá detenerlo. Porque nadie podrá detenerlo, porque sin lugar a dudas va a tomar lugar, es que usamos la palabra conquista. Nosotros con toda legitimidad llegaremos a tener la mentalidad del 300% con esa imagen a grandes rasgos de lo que Dios quiere hacer. Esta es la bendición que debe venir sobre cada uno de nosotros. Esto es algo realmente maravilloso, precioso, y es la respuesta para nuestras vidas. Es la respuesta para cada aspecto de nuestras vidas. Poder comprender cómo es que esto es la respuesta para nuestras vidas, es que necesitamos continuamente escuchar la palabra y necesitamos recibir entrenamiento. Esa es la razón por la cual yo considero que nuestro segundo culto, el culto núcleo, es el culto más importante del día. En el primer culto, que es este que estamos teniendo en este momento, podemos proclamar el Evangelio, donde hablamos cosas fundamentales acerca del Evangelio. Pero en nuestro segundo culto hablamos acerca de los fundamentos necesarios para llevar a cabo el deseo de Dios en nuestros campos. La semana pasada, la escritura que escudriñamos nos mostró cómo es que el movimiento del Evangelio puede ser aplicado en nuestros campos para el evangelismo mundial. Si este pacto fundamental de Cristo que yo poseo, al cual me estoy aferrando, si no lo aplico en el campo, se quedará solo conmigo. Por eso es que el entrenamiento es muy importante. Si no surge en nosotros el pensamiento de cómo aplicar la palabra que hemos recibido en nuestros campos, eso debe cambiar. Por eso es que se nos ha dado esta palabra, la mentalidad del 300%. Esto es algo que debemos tener. Si llegamos a tener esa mentalidad del 300%, seremos capaces de llegar hasta el final y sin importar las circunstancias que se levanten, nunca las veremos como sufrimientos. Aunque hayan momentos de dificultad, en lugar de caer en sufrimiento, lo que habría en nosotros es agradecimiento a Dios y acción de gracias. Esto es lo que nos permite hasta el final conquistarlo todo. Pero si mi esperanza se fundamenta en mi pensamiento o en lo que yo hago, esa esperanza se quebranta, no es sólida. Pero si yo llego a tener la esperanza que Dios da, aunque vengan problemas delante de mí, yo seré capaz de desafiar esos problemas con la fe. Esto es una diferencia. Nosotros debemos disfrutar de la esperanza que viene de Dios.
para que hasta el último día, hasta nuestro último día en esta tierra, seamos capaces de conquistar nuestros campos. Con esto no estoy diciendo que no van a haber momentos de fracaso. Puede venir fracaso, problemas pueden venir, pero tú serás capaz, tendrás la fuerza espiritual para desafiar. Tú tendrás esa fuerza espiritual, ese poder espiritual. Esto es a lo que nosotros nos aferramos. La semana pasada hablamos acerca de cómo es que el apóstol Pablo fue capaz de transmitir esto en su campo. Que nuestros ojos espirituales se abran a esto, que podamos recibir esta respuesta. Esto es verdad. Si alguien puede tomar una resolución a través de esta palabra, podrá conquistar su región. El título del mensaje del día de hoy es El Señor que sufrió en nuestro lugar. En el pasaje que leímos el día de hoy, encontramos una palabra muy bien conocida porque en esta palabra se encuentra el pacto de Dios, lo que trae acción de gracias a nuestras vidas. En el versículo 2 leemos: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está describiendo las palabras de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a enfrentar, que en su apariencia externa ya no iba a quedar nada de belleza, de tal manera que lo deseemos. En el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó esto. El profeta Isaías fue un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, y él recibió esta palabra de parte de Dios, la registró y se cumplió tal y como Dios le dijo. La última parte del versículo 3 dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es algo, por supuesto, que puede traer culpa a nosotros y deseos de disculparnos, porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, fue detestado, nadie pensó que Él era hermoso. Isaías pudo recibir la palabra de Dios, se la entregó al pueblo y también la registró, la escribió. Isaías sabía con toda seguridad que nuestro Señor Jesús iba a venir, porque él sabía con exactitud a quién se refería este mensaje dado por Dios. En el versículo 4 leemos lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto fue como los fariseos y los judíos pensaban acerca de nuestro Señor Jesús en aquel entonces. Y la mayoría de las personas de aquella época habían concluido que nuestro Señor Jesús debía ser castigado, y no solamente castigado, él debía recibir el castigo más severo, que era morir en la cruz. Pero quedó registrado que de esta manera él iba a cargar nuestras rebeliones y que él iba a sufrir nuestros dolores. En el versículo 5 leemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta escritura es una escritura maravillosa que nos hace sentir dolor, porque dice que nuestro Señor Jesús fue herido por nuestras transgresiones.
Si Él no hubiera sido herido por nuestras rebeliones, entonces nuestras rebeliones nunca hubieran sido removidas de nosotros. Y la más mínima iniquidad en nosotros nos condenaría al infierno por toda la eternidad. Si Él no hubiera sido lastimado por la espada en aquel día, nuestras transgresiones nunca hubieran podido ser resueltas. Si Él no hubiera sido molido, nuestras iniquidades, nuestros pecados nunca hubieran tenido solución. Él fue molido por nuestras iniquidades. ¿Qué hubiera sucedido si nuestras iniquidades y nuestros pecados no hubiesen sido resueltos por Él? Es porque Él fue molido que el camino para que nuestros pecados sean resueltos fue abierto. Sobre Él vino el castigo de nuestra paz. Si Él no hubiera sufrido el castigo de Dios, no habría paz en nuestras vidas. Dice la palabra que por sus heridas fuimos sanados. No estoy seguro si todos conocen esta película. Hay una película que se llama La Pasión de Cristo. A través de esa película podemos tener una noción de cuánto fue molido su cuerpo, cuánto fue lastimado el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Sin esas heridas que fueron dadas a su cuerpo, nosotros no tendríamos la oportunidad de recibir sanidad, y este es el mensaje que Dios nos da el día de hoy. La razón es espiritual. ¿Cómo se hubieran podido resolver nuestros pecados y nuestras iniquidades? La fuente de nuestra iniquidad es el problema fundamental del pecado original. Y la causa del pecado original es Satanás. ¿Quién podría resolver esto por sí mismo? ¿Cómo podríamos disfrutar de paz y sanidad si nuestro Señor Jesús no hubiera sufrido en nuestro lugar? Significa que no hay otra manera. Fue por el sufrimiento, la herida, el desprecio que Él tuvo, que nosotros podemos salir de nuestra maldición. ¿Qué sucede si nosotros llegamos a creer en esta palabra? Esta palabra se vuelve la respuesta de nuestra vida. ¿Qué significa que tengamos la respuesta de nuestra vida? Significa que nuestro Señor Jesús fue herido, fue molido, fue despreciado. Eso significa que la respuesta que Dios le ha dado a nuestra vida es una respuesta completa. Eso es lo que leemos en Juan 19:30. Consumado es, dijo nuestro Señor. Todo lo que Él enfrentó, sus heridas, la destrucción de su cuerpo, es la respuesta. Eso quiere decir que en el momento que esta palabra realmente entra en nuestro corazón, puedo empezar a disfrutar, puedo empezar a tener fe, puedo empezar a creer y descubrir lo que esto significa. Si tú no descubres esto, entonces solamente lo escuchas y lo dejas pasar. Este es un mensaje en el cual cualquier ser humano debe mantener silencio y caer al suelo en rodillas. En el versículo 6 leemos: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros fuimos los que cometimos los pecados, pero nuestro Señor Jesús sufrió las consecuencias. Y nuestro Señor era inocente. En Mateo capítulo 4 vemos el incidente cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesús. El hecho de que Satanás trata de tentar a nuestro Señor Jesús, esto es algo imposible, es algo que no podría pasar. No puede haber ningún caso en el cual una criatura pone a prueba al Creador mismo. Sin embargo, el hecho de que esto tomó lugar significa que Dios lo permitió. Esto era el plan de Dios, esto fue el plan de Dios.
Si leemos el capítulo 4 de Mateo, podemos ver que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vemos que el Señor convoca a Satanás al desierto y permite la tentación. Y vemos que nuestro Señor Jesús vence la tentación con la palabra. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios decidió hacer esto? La razón es porque nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir en nuestro lugar, vino a sufrir en el lugar de su pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que a través de esto su pueblo puede ser liberado de la tentación de Satanás. Él sufrió en lugar de su pueblo para que su pueblo pueda tener la respuesta para conquistar toda tentación. Esa es la razón por la cual él fue llevado al desierto por el Espíritu, para poder darle la respuesta a su pueblo, para poder conquistar la tentación. Vemos que él permite que el diablo lo tiente, pero el diablo solamente es una criatura de Dios. Es una criatura que se volvió malvada. Y esta criatura ya ha sido juzgada eternamente, ya su destino ya está establecido. Si nuestro Señor Jesús no le hubiera convocado al desierto, Satanás no podría moverse por sí mismo. Si nuestro Señor Jesús le dice, ven, tiene que venir. Y si nuestro Señor Jesús dice, muere, tiene que morir. Vemos entonces que nuestro Señor Jesús convoca, llama al diablo para que le tiente. ¿Para qué? Para darle la respuesta a su pueblo, para poder darle la respuesta, para poder sobrepasar y para poder conquistar toda tentación, toda dificultad que se levante por obra de Satanás. Él llama a Satanás para que nosotros como pueblo de Dios podamos confirmar que tenemos esta autoridad. La respuesta para vencer al diablo es la palabra. Es el mismo principio de la cruz. Porque Él murió en la cruz en nuestro lugar. Él nos ha dado autoridad a su pueblo para vencer incluso a la muerte. Por eso es que Mateo capítulo 4 marca el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y para el beneficio de su ministerio, él oró y ayunó por 40 días. Y lo que tomó lugar después de el tiempo de ayuno y oración por 40 días, sucedió el evento de la tentación. Antes de que nuestro Señor Jesús empezara su vida ministerial pública para evangelizar el mundo, él permite que Satanás lo pruebe, lo tiente. En Mateo capítulo 12, versículo 9, nuestro Señor Jesús mismo dice que para poder robar una casa, lo primero que hay que hacer es atar al hombre fuerte de la casa. El final del ministerio público de nuestro Señor Jesús fue su muerte en la cruz, y vemos que inicia su vida ministerial con la misma perspectiva, el mismo principio. Él fue tentado en lugar nuestro y Él murió en la cruz en nuestro lugar. Cuando nuestro Señor Jesús vence a Satanás a través de la palabra, su mensaje es para nosotros: a partir de este momento, Satanás jamás podrá vencerlos, porque por eso es que yo sufrí en lugar de mi pueblo. Y aunque tú, Satanás, trates de tentar a mi pueblo, ellos podrán vencerte porque yo ya te vencí con la palabra. Y esta es la respuesta que yo le doy a mi pueblo. Yo le he dado esta autoridad a mi pueblo. Después de que esto tomó lugar, vemos que Satanás se esfuma de ese lugar, porque nuestro Señor Jesús ya había finalizado con lo que deseaba hacer. Y por eso es que para Satanás no había ni una razón para quedarse ahí. Lo único que tuvo que hacer fue desaparecer de ahí. Vemos que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús fue atendido por ángeles.
Por eso es que el destino de Satanás es volver a su lugar, quedarse donde está. Por eso es que no importa cuánto Satanás se esfuerce en hacer algo, lo que él hace nunca prevalecerá, siempre hallará fracaso. Hay una razón para esto, porque Dios ya determinó el destino de Satanás y él no tiene escapatoria y nadie puede darle un giro a esto. ¿No es algo sorprendente esto? Es lo mismo con respecto a la autoridad que Dios nos ha dado. Nadie puede robarnos esa autoridad. Esa autoridad es lo que siempre debe permanecer dentro de nosotros. Nosotros también estamos muy familiarizados con la historia acerca del carnero que murió en lugar de Isaac. Ese carnero que quedó grabado en la mente y en el corazón de Isaac desde esa edad temprana, hizo que la vida de Isaac se desarrollara de acuerdo a la promesa de Dios a través de su pacto. Isaac llegó a recibir bendiciones que perduraron 100 años. Él llegó a recibir la bendición del 100 por 1. Él llegó a recibir la bendición de las fuentes de aguas, manantiales de aguas. Aunque la gente lo perseguía, continuamente había bendición para él. Él siempre tuvo victoria, él pudo conquistar sin pelear. Y esto está registrado a detalle en el capítulo 26 del Génesis. Que el rey de aquella región vino a Isaac a inclinarse delante de él. Isaac no le dijo ni una palabra, porque aunque ellos en alguna ocasión le perseguían, al final no tenían otra alternativa más que huir. Vemos entonces que al final en la vida de Isaac todo fue transformado. Esta es la autoridad que disfruta el creyente cuando Dios pelea en su lugar. Él es nuestra autoridad. El hecho de que nuestro Señor Jesús murió y ahora Él pelea en nuestro lugar significa que para nosotros ya no hay muerte que pueda vencernos y ya no hay tentación que pueda vencernos. Cuando llegue el momento de nuestra muerte física, habrá un carnero preparado. Esa es la promesa de Dios. Es algo normal entonces para nosotros como creyentes no ser tentados. Sin embargo, hay algunos creyentes que dicen, estoy atravesando una prueba. No hay prueba que nos venza, porque nuestro Señor Jesús ya fue tentado en nuestro lugar. Nosotros debemos ser como Isaac. Debemos recibir esas bendiciones por medio de las cuales podamos conquistar sin pelear. Y aunque nos persigan, las bendiciones nos seguirán. Esa es la promesa de Dios. El hecho de que esto realmente tomó lugar está registrado en la Biblia, que ultimadamente sin pelear seremos capaces de conquistar. Esto es lo que significa que nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Si nosotros permanecemos en el Evangelio, entonces estas cosas tomarán lugar en nuestra vida. Si nosotros realmente somos capaces de creer en Cristo y aferrarnos como el pacto de Dios para nuestras vidas, estas cosas tomarán lugar en nuestra vida. Sí, pastor, pero todavía estoy enfrentando problemas. No te derrumbes en medio de los problemas. Si te derrumbas, quiere decir que estás siendo engañado, porque eso solamente es un proceso. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Incluso todas las figuras históricas de la Biblia vemos que enfrentaron dificultades, pero todos ellos vieron que sus problemas fueron transformados completamente. No hubo problema que los pudiera vencer. Ellos no transformaron sus problemas utilizando métodos humanos. Ellos se aferraron al pacto y siguieron la guía de Dios a través de su palabra. Es de esta manera que todo debe marchar en nuestras vidas también. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar.
Aquellos que creen en esta palabra y se aferran a esta palabra como el pacto de Dios para sus vidas, podrán desafiar todo lo que venga a través de la palabra de la Biblia. Si tú te aferras a la palabra de Dios, tus ojos espirituales se abrirán y aunque no haya respuesta en ese momento, últimamente tendrás victoria y conquistarás. Porque la respuesta ya la hemos recibido para vencer incluso a la muerte, para vencer toda dificultad. Algo que debemos recordar siempre es que no hay manera para que un creyente pierda, porque quien sufrió en nuestro lugar fue Dios mismo, y nosotros fuimos creados para disfrutar esto, para que últimamente podamos disfrutar de victoria y conquista. Espero que todas estas bendiciones vengan sobre nosotros, que la bendición de poder abrir nuestros ojos espirituales venga sobre cada uno de nosotros, porque cuando una palabra de Dios entra dentro de nosotros, ese es el verdadero comienzo. Porque Él fue herido siendo inocente, es que nosotros podemos ser liberados. Y porque Él fue molido por nuestras iniquidades, ya no hay iniquidades para nuestras vidas. Aunque pequemos, ya no hay pecado que nos señale. Porque nuestro Señor Jesús murió en nuestro lugar, porque Él fue afligido, Él sufrió en nuestro lugar. Ahora ya no hay pecado que traiga maldición a nuestra vida. Esta es la autoridad que se encuentra en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar. En palabras simples, muchas personas dicen que nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y si prestamos atención al pasaje del día de hoy, vemos que hay unas verdades tremendas en ellas. Esta es la autoridad que hay detrás del hecho de que nuestro Señor Jesús fue molido por nuestras iniquidades. Y porque Él fue rechazado, nosotros podemos disfrutar de paz. Y porque Él fue castigado por Dios, nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios. Por eso es que si hay algo que nos esté quitando la paz, quiere decir que estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados por algo. Ya sea tus pensamientos, las circunstancias, estás siendo engañado si no hay paz en ti. Por lo tanto, debemos meditar en esto realmente. Si tú realmente meditas en la palabra de Dios, podrás tener la paz de Dios. Esto es lo que significa tener pensamientos correctos. Porque Él sufrió en nuestro lugar, porque Él fue castigado en nuestro lugar, podemos disfrutar de la paz de Dios eternamente. El Señor hizo algo para un propósito y ese propósito debe tomar lugar. Todo lo que Dios hace es absoluto. No hay nada que le pertenezca a Dios que no sea absoluto. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que Dios hace tomará lugar y aunque alguien trate de bloquearlo, ese alguien perderá la vida. Esa es la razón que porque Él fue herido, nosotros fuimos sanados. Por sus heridas somos sanados. Seremos sanados de nuestros problemas espirituales. Seremos sanados de nuestros problemas financieros. Seremos sanados de nuestras heridas del pasado. Nuestros hijos serán sanados. ¿Cuál es la razón? Porque la razón es porque para eso es que nuestro Señor sufrió en nuestro lugar. Esa es la razón por la cual podemos recibir sanidad. No habrá ningún caso en el cual no experimentemos la sanidad de Dios. Debemos aferrarnos a esta palabra como el pacto de Dios para nuestras vidas. Debemos orar con esta palabra y ver destruida la obra de Satanás. Aquellos que creen en esta palabra verán la obra de Dios.
Este es el pacto al cual debemos aferrarnos el día de hoy. Nuestras vidas deben experimentar la sanidad de Dios y disfrutar de la libertad. Nuestro Señor Jesús dijo, si mi palabra permanece en ti, yo permaneceré en ti. Si la verdad te liberta, serás verdaderamente libre. Por eso es que debemos anhelar que una palabra de Dios entre en nuestros corazones, porque Dios obra de acuerdo a su palabra. A través de su palabra Dios creó el mundo. Este mismo principio sigue obrando el día de hoy. Si esta palabra entra en el corazón de una persona el día de hoy, esta persona entregará su vida para Dios. Yo espero que esta bendición venga abundantemente sobre nosotros el día de hoy. Oremos. Dios, te damos gracias por darnos tu palabra preciosa. Que seas tú quien reciba toda la gloria. Que la palabra que nos has dado se vuelva nuestro pacto. Que se vuelva nuestro pacto el hecho de que tú sufriste en nuestro lugar. Que esta palabra pueda entrar dentro de nosotros como un pacto y que podamos disfrutar, podamos conquistar y podamos llegar a ser testigos del poder de tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, quien nos da siempre tu palabra preciosa. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.